7 de la mañana con 18 minutos y queremos conversar sobre el tema del día por el que hemos estado preguntando y pidiendo sus opiniones. Tiene que ver con la muerte de 2 personas en la ruta que une Tirúa con Cañete. Esto ocurrió durante la jornada de ayer en la macrozona sur, donde rige el estado de excepción que el gobierno pretende se pueda extender, ¿no es cierto?, debido también a estos hechos. Estamos con el delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquizar, que ya nos acompaña para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Hola, Pablo, buenos días. Karina, Roberto, muy buenos días. Me encuentro precisamente muy ocupado con el estado de emergencia y, por supuesto, lo que ocurrió ayer. Pablo, lo primero preguntarle cuánto se ha avanzado con las diligencias. Ayer escuchábamos declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y también de los militares que permanecen en la zona, y señalaban que no se ha establecido todavía la vinculación entre la muerte de estas 2 personas y los incidentes que se registraron en las protestas. ¿Se está avanzando con la investigación del caso que ahora está en manos de la Fiscalía? Lo primero es que acá lo que hubo efectivamente son ataques armados a policías, carabineros de Chile y también la Armada de Chile en 2 ocasiones, entre las 2 y las 5:30, 6 de la tarde. Y desde esa perspectiva lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y también la Policía de Investigación o Carabineros de Chile es ejercer lo que el ordenamiento jurídico le ordena cuando efectivamente son atacados con armas de grueso calibre, y que es lo que corresponde en virtud de las reglas de uso de la fuerza y el Código Penal y el Código de Justicia Militar, que es la legítima defensa. Esto es cuando existe una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para repelerla y también la falta de provocación suficiente, y en eso están absolutamente legitimados para poder ejercer sus armas de servicio cuando así se vean afectados desde esa perspectiva. Y en ese contexto, obviamente, todo lo que dice relación con personas ya sea fallecidas o personas heridas es algo que no existe todavía un nexo causal, y eso es parte de la investigación por lo cual está haciendo la fiscal Cartagena. Claro, ¿y el gobierno es parte de esa investigación? ¿Se va a hacer parte a través de una querella? Yo precisamente ayer me comuniqué con la fiscal Cartagena, que la fiscal es la representante, obviamente, del Ministerio Público en la región del Biobío, precisamente para ponernos a disposición de todo lo que se necesite para poder esclarecer las circunstancias en virtud de las cuales hay una persona muerta y también hay heridos en virtud de lo que está ocurriendo también en la macrozona sur y, por cierto, en un estado de emergencia. Claro, pero una cosa es ponerse a disposición de la fiscal y otra distinta es querellarse. ¿El gobierno se va a querellar? Sí. Nosotros siempre, en todos los casos en que existen atentados terroristas, en todos los casos donde existen atentados contra civiles, inocentes, mapuche o no mapuche, contra carabineros, contra Fuerzas Armadas, siempre, bajo todas las circunstancias, nos estamos creyendo. Por supuesto, acá hay una situación en donde hay personas que están ya sea heridas o fallecidas, y en ese contexto, las circunstancias en virtud de las cuales esas personas están fallecidas o están heridas, es algo producto que lo tiene que ir viendo la Fiscalía, y en esas circunstancias, obviamente, nosotros siempre tenemos que ir evaluando qué es lo que está ocurriendo. Pablo, recién dijiste, hablaste de ataques armados, ejercer el ordenamiento jurídico, legítima defensa. Acá siempre después quedan sospechas, porque ya hemos visto otros casos donde finalmente ha habido testimonios contradictorios, ocultamiento de algunas pruebas. ¿Ustedes cómo lo ven en ese sentido? ¿Ustedes aseguran que finalmente se actuó conforme a derecho, que este procedimiento se realizó conforme a derecho, o en los próximos días podrían empezar a aparecer versiones contradictorias de parte de la Armada de Carabineros sobre el procedimiento que se llevó a cabo ahí en la ruta que une a Cañete con Tirúa? A mí no me corresponde como gobierno ejercer el rol que le corresponde a otro órgano del Estado, que es el Ministerio Público, y esa es una investigación que está en desarrollo propiamente tal. Pero sí lo que me corresponde es dar cuenta de lo que ocurre ahí. En la ruta P-72 que une Cañete con Tirúa, todos los días hay atentados, hay hechos de violencia,
y ahí precisamente operan orgánicas radicalizadas y terroristas como la UAM, la Huechana Ucamapu o la Resistencia Mapuche Mayeco. Recordemos que la UAM, la Huechana Ucamapu, lo que hizo hace una semana, precisamente el lunes pasado, fue atentar contra 10 cabañas, quemando y afectando gravemente la vida y la integridad física de personas, niños, familias enteras, y reivindicando ¿qué cosa? Dos cosas. Uno, primero, que se termine el estado de emergencia, mire lo paradójico. Y segundo, además, que se reivindique y se deje libre a dos personas. Primero, el imputado por la muerte y el asesinato del cabo Naim, que es Luis Tranamil. Y segundo lugar, Emilio Viercos, que es una persona que está en prisión preventiva precisamente por 850 kilos de pasta base y tráfico de droga. Por lo tanto, esa es la realidad de lo que se vive en la macrozona sur, donde hay terrorismo, donde hay narcotráfico, donde hay violencia, y las Fuerzas Armadas y las policías, carabineros, con la PDI, junto con el gobierno y el Ministerio Público, lo que buscan desde la manera preventiva es poder darle seguridad a las personas mapuche y no mapuches que viven en la macrozona sur, y en segundo lugar, ojalá poder perseguir, detener y poder condenar a sus responsables. Ese es el objetivo de las Fuerzas Armadas, de las policías y, por cierto, también del gobierno con el estado de emergencia. Pablo, ¿existen imágenes de cámaras corporales que hayan tenido los funcionarios que participaron ayer en medio de los incidentes que se registraron en la ruta en estas protestas, tanto funcionarios de Carabineros como de la Armada? Y en paralelo, después se informó la detención de 2 personas, se habló de que se había incautado armamento de guerra. ¿Usted puede dar fe de que se incautó ese armamento, lo vio y existe registro de ese armamento de guerra? Precisamente por algo le digo, acá no es algo que efectivamente no esté vinculado a armamento de guerra, fusiles de guerra y a orgánicas radicalizadas y terroristas. Solo por señalar dos aspectos importantes, se incautó, hubo 2 detenidos, en esos 2 detenidos hubo un fusil 7.62, es decir, un fusil de guerra, 50 cartuchos 5.56, es decir, corresponde a otro fusil de guerra. También hubo una serie y una cantidad de armamento vinculado a escopeta hechiza, una camioneta encargada por robo, ¿cierto?, desde donde ejercían precisamente las acciones delictuales, y por lo tanto es en ese contexto que se producen todas estas circunstancias y todo lo que dice relación con la respuesta también y los ataques que sufrieron las Fuerzas Armadas y también Carabineros de Chile. Y desde esa perspectiva, evidentemente, si eso no es terrorismo, si eso no es crimen organizado, si eso no es delincuencia, ¿qué es lo que es entonces? ¿Cierto? ¿Y desde esa perspectiva, por supuesto que hay fotos de todo lo que se incautó y la persona No, pero del momento en que actúa Carabineros y la Armada, ¿hay cámaras corporales que los funcionarios hayan portado? Eso todavía es parte de la investigación. Pablo, el estado de excepción en la macrozona sur rige desde el 12 de octubre, estado de excepción promulgado justamente para enfrentar este tipo de hechos y extendido por el gobierno hasta el 11 de noviembre. Luego el gobierno le va a pedir al Congreso extender este estado de excepción. Con hechos ocurridos como los de ayer, ¿está en peligro el hecho de que el Congreso pueda aprobar la extensión del estado de excepción ahí en la macrozona sur? A ver, lo primero es que el estado de excepción ha tenido balance positivo desde la perspectiva de la disminución del atentado, más de un 48% del atentado incendiario, de los hechos de violencia en general, un 65% de disminución, las usurpaciones un 88%, han habido 59 detenidos y por lo tanto desde la línea de la disuasión, de la línea de la intervención y de la línea de la visualización, por supuesto que es algo que ha dado frutos positivos desde la línea de la percepción también de las personas. Ahora, si es que efectivamente el Congreso o no va a dar su voto para efectos de la prórroga del estado de excepción, bueno, es algo que nosotros pedimos precisamente porque queremos que se pongan en el lugar de las personas que viven a diario y sufren la violencia en la macrozona sur y en donde como Estado, más allá si la solicitud es de un gobierno de izquierda o de derecha, las personas que viven ahí son familias, hombres y mujeres, de trabajo, de esfuerzo,
mapuche y no mapuche, que necesitan que el Estado ocupe todas las herramientas que tiene para poder brindar la seguridad a quienes, frente al terrorismo, al narcotráfico, al crimen organizado y a las orgánicas radicalizadas y terroristas, que lo que precisamente quieren es que no exista seguridad en la macrozona sur. Pablo, muy breve, ¿se puede instalar alguna mesa de diálogo? Porque es lo que más se ha escuchado como requerimiento en paralelo al decreto de estado de excepción. ¿Hay alguna posibilidad de ir acompañando este estado de excepción con una mesa de diálogo para poder ir solucionando un poco, si es que se puede, ¿no es cierto? Sabemos que es un conflicto y una situación que ha permanecido en la zona durante muchos años, pero para ir tratando de buscar vías de solución al conflicto mapuche. Dos cosas muy antes. Primero, con los fusiles de guerra no se dialoga contra el terrorismo, contra el narcotráfico, el crimen organizado, que ha cobrado la muerte de don Hernán Allende, del cabo Naín, del sargento Benavides, del inspector Morales, y así una serie de personas que han fallecido producto del actuar terrorista. Segundo, hay desde hace ya unos meses un llamado que hizo las universidades de la región de la Araucanía en conjunto con el Centro Nansen, donde estamos apoyando absolutamente, y Luis Zamudio, que es del Estado noruego, para efectivamente materializar, y ya se está materializando un proceso de diálogo para efecto de todo lo que dice en relación con el desarrollo económico, social y cultural de las zonas afectadas, y por cierto del pueblo mapuche, y en eso no tenemos ninguna duda. El proceso constituyente también es una instancia extremadamente importante, y en ese sentido obviamente hay que avanzar desde todos los puntos de vista, pero no hay que confundir la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, porque jamás la violencia puede legitimarse como método de acción política, cobrando vidas humanas, integridad física, psíquica, de niños, de hombres, mujeres y también de familias mapuche y no mapuche. Pablo Urquizar, delegado presidencial de la Macrozona Sur, le queremos agradecer por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana en las noticias. Que tenga una buena jornada. Gracias, Muchas Pablo. gracias, Karina y Roberto, que estén muy bien. Chao, chao.